Sí, encantado de poder comunicarme con ustedes y también de poder contar esta iniciativa que tenemos aquí en la Universidad de la Frontera. Bueno, expliquémosle un poquito a la gente que nos está viendo a esta hora, Carlos, ¿de qué se trata esto de parques urbanos inteligentes? ¿Cuál es el concepto y la definición que se aplica aquí? Mira, este es un derivado de lo que se viene hablando mucho y que ya tenemos algunas iniciativas implementadas en Temuco. Hemos estado trabajando ya 2 años con el BID y la propia universidad y la municipalidad en ciudad inteligente. Y Smart ahí City. hemos demostrado que tanto la universidad como el ecosistema emprendedor de Temuco tiene las capacidades para desarrollar aplicaciones. Entonces, que estos tipos de aplicaciones que en realidad van haciendo a la ciudad más vivible, con mayor calidad de vida, con mayor información. Así que de a poco se han ido implementando las cosas, pero la gracia que ha tenido esto es que no se están comprando estas aplicaciones, sino que se están desarrollando por la misma industria local y con conocimientos generados desde la universidad. En este capítulo, dentro de ciudades inteligentes, hay algo que hemos llamado parques urbanos inteligentes, es decir, cómo aquello que sirve para una mayor calidad de vida en general en la ciudad, lo implementamos también en los parques urbanos, que tienen mucha relevancia porque, entre otras cosas, y a propósito del calentamiento global, por ejemplo, son los parques urbanos los que en su conjunto y en su ubicación estratégica pueden controlar y aminorar la temperatura de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, su cuidado es relevante, como así también la mejora de calidad de vida que pueden tener las personas al visitarlos continuamente. Dentro, por ejemplo, de aplicaciones que estamos revisando, tienen que ver primero con el control del parque, cuántas personas van, qué es lo que hacen dentro del parque, cuáles son los lugares más atractivos que se pueden explicar mejor. Al revés, cómo incentivamos a la gente que visite los parques urbanos que en general existen en la ciudad. Y también, por supuesto, cómo vamos incorporando tecnología de manera de hacer los servicios más interesantes y más cercanos al público. ¿Qué rol puede jugar en esto otro concepto, Carlos, que ha estado también en boga en los últimos tiempos, esto del Big Data, ¿no? ¿Podría eventualmente Sí, mira, contribuir al...? ¿Sí? es muy interesante lo que dices, porque muchas de estas aplicaciones generan cantidad importante de datos que hay que saber cómo procesar. Y son tan grandes que nosotros hablamos que se almacenan en general en la nube. Pero cuando son demasiado grandes, como generalmente las que genera una ciudad, por ejemplo, con muchas cámaras, con muchos sensores, no solamente hablamos de la nube, sino que también hablamos de la niebla. Es decir, que necesitamos un preproceso antes de que esos datos se compartan, ya sea para anonimizar, en el sentido de mantener la seguridad y vida privada de las personas, pero también con propósitos que pueden impactar no solamente en calidad ambiental, sino también en calidad de vida como seguridad, por ejemplo. Si logramos coordinar las cámaras que están en una ciudad, particularmente las de un parque, las del centro, las que están en los distintos parques, en las calles, ¿no es cierto? Podríamos tener, a través de lo que mencionas, de un procesamiento masivo de información, conocer las patentes que por allí circulan, cuántos autos circulan eventualmente sin patente. Si tenemos un evento que nadie quiere, como por ejemplo un asalto, cuáles son las patentes no usuales que estuvieron en ese asalto, o alrededor, hasta 5 cuadras, por ejemplo. Entonces, la tecnología existe, y tenemos empresas y la misma universidad las capacidades para hacerlo. Entonces lo que siempre nos va faltando es un poco de las confianzas, los proyectos y los tiempos para hacerlo. Y justamente ahora, en esto de las confianzas y los tiempos, hasta hace un par de meses atrás, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo firma con las universidades públicas de Chile, en general, un convenio de colaboración mutua.
Y este proyecto que tenemos en particular el workshop en parques urbanos inteligentes es justamente producto de este convenio entre universidades públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Oye, a propósito de eso, ¿cuánto estamos efectivamente, o más bien, cuál ha sido el proceso de desarrollo que ha tenido este proyecto de Smart City, pero con la particularidad, digamos, de los parques, de los parques inteligentes? ¿En qué parte del proceso va y en qué beneficia efectivamente a la ciudadanía, no? Sí, mira, los procesos, lamentablemente, ¿no? Como universidad lo digo, siempre son desde la perspectiva de conocimiento y de demostrar una factibilidad técnica, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos cuando subimos una aplicación. Por ejemplo, eh, tenemos la aplicación Aire, que es una aplicación que pueden bajar todas las personas de Temuco, desde ya sea para iPhone o para Android, y les va a decir la cantidad de material particulado que hay en su sector. ¿Okay? Que fue un proyecto que hemos realizado desde el Departamento de Ciencias de Computación e Informática de la Universidad de la Frontera. Entonces, eso está allí y es como el resultado de un proyecto. Pero lo que nos está faltando es cómo vamos teniendo continuidad con aquello, es decir, cómo logramos traspasar ese servicio para que ahora sea la municipalidad o otro agente estatal que tiene presupuesto permanente que los mantenga. ¿Ok? Es decir, cómo hacemos que esos servicios en general, servicios digitales de procesamiento, sean servicios permanentes y no solamente un experimento universitario. Ahora lo que nos compete a nosotros es justamente hacer el experimento universitario, porque somos la universidad. Pero como colectivo, nos falta esa asociación final como para decir cómo traspasamos esto a una municipalidad, a una Seremi, por ejemplo, que es muy importante en el caso del caso que menciono, una Seremi de salud, que tiene que ver con la prevención de enfermedades, cómo esos servicios, los distintos entes interesados logran coordinarse para que este servicio pueda ser permanente. Perfecto. Bueno, y en este contexto, ¿no? Es que surge la idea de realizar un workshop que además tiene un carácter de interdisciplinario, enfocado efectivamente en parques urbanos inteligentes, que hay instituciones como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Temuco que están aportando también al desarrollo de esta iniciativa, ¿no, Carlos? Efectivamente, y de manera muy relevante, porque en general, en el contexto que lo digo, es decir, cómo se hace cargo de este experimento que funcionó desde la universidad, la sociedad, lo que tenemos son los organismos del Estado. Y en particular, las municipalidades, el Seremi de Vivienda y Urbanismo y MIMBU en general, tienen ellos dentro de su política el incentivar y mantener los parques urbanos, ya sean artificiales o naturales, por lo importante que resulta para la calidad de vida, pero en general para mantener estables ciertas variables de la dinámica de la ciudad. Entonces, esto que estamos organizando en conjunto, lo interesante que tiene es que para los nuevos proyectos que se requieren, estamos yendo a las necesidades particulares que han originado los proyectos anteriores, más las necesidades normales de tecnología que están teniendo, en este caso, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el caso general de Política de Parques, y la municipalidad en la administración de los parques urbanos, en este caso particular, de Temuco. Y en general yo gratamente sorprendido con ambas instituciones porque con profesionales muy, muy competentes que están a cargo podemos conversar fácilmente y entendernos rápidamente. Así que este workshop está siendo preparado por estas tres instituciones, la Universidad de la Frontera, el MIMBU y la Municipalidad de Temuco, pero, ya como ya lo consultabas desde el comienzo, puede participar cualquier persona que esté interesado en cualquiera de los dos roles. Esto es súper importante porque nosotros estamos en la fase de convocatoria de exposiciones, que es lo normal para los workshops. Y esto quiere decir que cualquier científico que piensa que ha desarrollado o tiene una actualización de lo que hoy día se puede ofrecer, puede venir y presentarse en la universidad y decir quiero ser parte de los expositores del workshop, tengo algo que exponer al respecto.
Y asimismo, puede venir alguien que está interesado en implementar tecnología de parques urbanos de otra municipalidad que no sea la de Temuco y decirnos, miren, yo quiero participar y escuchar. Ambas opciones están abiertas. Y a través de mi persona, a través directamente llamando al departamento de computación informática, le puedo dar los links específicos, mi email y vamos adelante con esa participación que ojalá se dé. Estamos hablando de que este workshop interdisciplinario en parques urbanos inteligentes se va a desarrollar el 20 de noviembre de manera híbrida, además, ¿no? Es decir, vamos a poder ir de manera presencial y quienes no puedan hacerlo se podrán conectar a través, digamos, de alguna plataforma que seguramente va a estar destinada para estos fines. Exactamente. Tenemos desde pandemia, que en realidad oficialmente no ha terminado, estamos implementando los formatos híbridos. Y vemos que ha sido en general muy positivo para la comunidad académica, porque si bien los viajes se vieron impedidos, lo que nos dimos cuenta es que en general las relaciones se deterioraron un poco, pero no totalmente. Y en general para muchos fue un cambio muy importante el poder tener híbrido, porque nos permitió llegar a lugares donde antes no llegábamos. Perdón por lo cercano, pero el año pasado tuvimos 2 presentaciones de trabajos que hemos hecho aquí en Chile en congresos científicos en Ucrania, por decirte algo. Y obviamente, Ucrania en guerra, a nadie se le va a ocurrir viajar a exponer algo a Ucrania. Pero lo que te quiero decir es que sí, efectivamente, los formatos híbridos nos permiten participar y asistir y exponer nuestros trabajos científicos en otros países con mayor facilidad, y esperamos que suceda igualmente al contrario, que cuando estamos organizando localmente aquí, participe un científico de nivel internacional o de los destacados de nivel nacional, aunque esté en Arica, aunque esté en Punta Arenas, está igualmente invitado y obviamente aumenta la riqueza del workshop si participa. Fíjate que hay un vocablo griego, una definición, un concepto que es holístico, ¿no? que viene del holos, que es todo, la definición más completa y compleja del todo. Yo podría definir o aplicar más bien este concepto en la convocatoria y la intención que tienen ustedes de reunir expertos de diferentes disciplinas, porque esto uno pudiera pensarlo desde el mundo de las ingenierías, ¿no? Pero están convocando y la pretensión es reunir expertos del urbanismo, sociología, psicología social, geografía, estudios culturales, educación, medio ambiente, gestión de infraestructura urbana, calidad de vida, sostenibilidad, salud, transformación digital y tecnologías de información. Entonces, me surge la pregunta de ¿por qué para estos efectos confluyen tantas disciplinas, Carlos? Sí, mira, lo que bien tú mencionas, es decir, que podría pensarse que esto es un tema de ingeniería. Efectivamente, cuando uno provee de alguna determinada tecnología, es un problema de tecnología, pero hasta que no se ven los beneficios de la persona o se propende al beneficio de las personas, digamos, es una tecnología sin sentido. Entonces uno puede llegar como ingeniero hasta definir un artefacto, pero cómo es utilizado, cómo es apropiado por la sociedad, cómo de pronto otros usos que el ingeniero nunca pensó, para muchos ciudadanos puede ser, pero una obviedad que para eso servía y lo trato de usar y como que anda lento en aquello o no sirve para aquello que yo me imaginé, nos trae una riqueza desde la interdisciplina que no es imaginable desde, digamos, a priori, ¿no? Entonces, el contacto no solamente directamente con los ciudadanos, y en este caso con quienes los representan, digo, municipalidad y vivienda y urbanismo, sino con los profesionales de otras áreas, es súper relevante. Mira, 2 casos de ejemplo. ¿Qué es lo que hace la gente en el parque y qué es lo que hace más contenta a la persona que ve un parque? Es un tema necesariamente sociológico. ¿Dónde están los valores sociales? ¿Cómo es que este parque, por una infraestructura que tiene absolutamente de primer mundo, estoy pensando en el caso de Isla Cautín, por ejemplo, cómo conversa y es compatible con otros parques urbanos que no han tenido la inversión que ha tenido Parque Isla Cautín, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente allí? Es súper relevante saber cuánto visita y por qué visita
podría dar pie a otros avances o iniciativas que se pueden hacer dentro del mismo parque. Entonces, en general, la multidisciplina aquí es relevante. Desde el lado de la gestión, por ejemplo, yo digo, mira, en realidad aquí no se puede, alguien digamos, que un niño, ¿no? Que no sabe correr, primero gatea, ¿no? Sí, Después se pone de pie, camina lento, puede correr. El Estado y la sociedad en general pasa lo mismo. Cuando observemos tecnología, cuando vamos progresando, cuando además entre medio de eso nos está cambiando el clima, el proceso es lento, pero es un proceso de todos y impacta todo y todas las perspectivas de estudio. Entonces, tal como decía, impacta, es un problema psicosociológico, es un problema geográfico, donde estamos instalados, hay temas de riesgo cívico, o sea, ¿qué pasa? No solamente con el parque, sino con la gente que vive alrededor de un río que a lo mejor crece inesperadamente. En la importancia de la biodiversidad, por ejemplo, cómo cuidamos y sensorizamos el humedal que está dentro o que en general están dentro de los parques urbanos en Chile, son elementos de todas las disciplinas. En este caso particular, por ejemplo, biodiversidad atiende a biólogos y botánicos, por ejemplo, ¿no? Fantástico. El doctor Carlos Cales, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera, conversando con nosotros sobre el workshop interdisciplinario en parques urbanos inteligentes que se va a realizar el próximo 20 de noviembre. Carlos, yo encantado que de aquí al 20 podamos generar al menos una o dos conversaciones más en torno a este tema que me parece de suyo relevante, importante, ¿no? Y en qué medida podemos ir materializando también estas propuestas. Te agradezco muchísimo la conversación. Que tengas buena tarde. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y poder difundir este evento en la ciudad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Realmente que esté muy bien.